Eres un médico real en el Palacio de Madrid, y el año es 1834. El rey ha muerto, pero tu trabajo aún no ha terminado. Te han llamado a las habitaciones privadas del difunto rey Fernando VII por algo tan extraño, tan impactante, que comienzas a dudar de tu propia cordura. La reina regente María Cristina está allí de pie, con lágrimas en los ojos, con una petición que te pone la piel de gallina. Tus manos tiemblan mientras caminas hacia la cama donde yace el cuerpo de Fernando. Incluso en la muerte, el hombre que asustó a toda España durante 20 años parece reírse de ti desde la tumba. Pero no es su rostro lo que estás mirando. Es lo que hay bajo las sábanas de seda. Aquello que definió su reinado tanto como su crueldad, paranoia o traición. La parte del cuerpo perturbadora de la que los historiadores susurraban durante años, pero que nunca se atrevieron a escribir. Fernando el VII, su parte privada, grotescamente grande y de forma extraña, fue tanto lo que más le avergonzaba como lo que más orgullosamente ocultaba. Mientras comienzas a preservar su cuerpo, tu mente regresa a las historias que escuchaste susurradas en el palacio. Historias sobre almohadas hechas a medida, esposas gritando e intentos desesperados por tener un hijo, a pesar de que la naturaleza había jugado una broma cruel. Entiendes que no estás solo conservando piel y sangre, estás preservando un símbolo físico de un reinado que fue retorcido, desmesurado y que destruyó todo lo que tocó. Antes de adentrarnos en estas historias perdidas de supervivencia y dolor, si te interesa descubrir las verdades ocultas de la historia, dale like a este video y suscríbete para más contenido como este. Y déjame un comentario diciendo desde dónde estás viendo. Me parece increíble que estemos descubriendo juntos estos relatos antiguos desde todas partes del mundo, unidos por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Para entender a Fernando el VII, hay que saber que nació maldito, no por magia o la ira de Dios, sino por generaciones de endogamia real. Los Habsburgo y Borbones españoles pasaron cientos de años casando primos con primos, tíos con sobrinas, creando un árbol genealógico totalmente enredado. Esto llevó a enfermedades mentales y deformidades físicas. Fernando nació de esta sangre envenenada, como un símbolo viviente del colapso real. Nació en el Palacio del Escorial el 14 de octubre de 1784. Sus padres eran Carlos IV y María Luisa de Parma, una pareja que de hecho eran primos hermanos. El juego genético estaba perdido desde el principio, y Fernando sufriría de la manera más íntima y humillante. A medida que pasaba de niño a adolescente, quedó claro que la naturaleza le había jugado una broma cruel al futuro rey de España. Su parte privada empezó a crecer de formas extrañas e inexplicables. Para cuando era adolescente, los médicos del palacio ya hablaban en voz baja sobre la rareza real. Un pene tan grande y de forma tan extraña que parecía casi alienígena. Viejas notas médicas, ocultas durante años en los archivos del Vaticano, describían la condición de Fernando con palabras frías y clínicas, que aún mostraban lo impactante que era. Un médico escribió: Su Alteza Real tiene un miembro tan grande y de forma tan extraña que el sexo podría ser imposible. Otro fue más directo. La parte del príncipe parece un taco de billar, delgado en la base como seda, grueso en la punta como un puño, y lo bastante largo como para usarse como bastón. Esto tuvo un gran impacto mental en el joven Fernando. En aquel entonces se creía que lo pequeño era elegante y noble, como las estatuas griegas. Así que el tamaño gigante de Fernando lo hacía sentirse como un fenómeno. Algo que los hombres modernos podrían presumir, para él era una profunda inveracía. La infancia de Fernando estuvo llena de problemas que habrían quebrado a una persona más fuerte, y que en su caso lo convirtieron en un tirano. Su padre Carlos IV era débil y prefería cazar antes que gobernar el país. Su madre María Luisa siempre perseguía placeres y tenía una relación pública con Manuel de Godoy, el verdadero gobernante de España. El joven Fernando vio esa despreciable falta de respeto cada día y aprendió todas las lecciones equivocadas sobre poder, traición y no confiar en nadie. Pero fue su burla de la condición del príncipe lo que verdaderamente formó su personalidad. La gente del palacio hablaba y se reía de la condición del príncipe. Los servientes reían secretamente. Los invitados elegantes hacían bromas sutiles. Los diplomáticos extranjeros enviaban informes a casa sobre la vergüenza real de España.
Fernando aprendió desde temprano que era motivo de burla, que su rasgo más privado era una broma para los demás. Ese dolor creció hasta convertirse en una profunda rabia, que luego se vería reflejada en cómo gobernó España. Fernando empezó a ver burlas en todo, en las reverencias de sus súbditos, en las palabras educadas de sus maestros, en las sonrisas falsas de las mujeres que le presentaban para casarse. Su paranoia no era del todo infundada. La gente realmente se reía, aunque no siempre por las razones que él creía. Sus maestros notaron cambios alarmantes a medida que crecía. Se volvió astuto, cruel y maltrataba a cualquiera que lo servía. Si a un serviente lo molestaba, podía ser despedido, o algo peor. Fernando aprendió a usar el poder real para compensar lo impotente que se sentía respecto a su cuerpo. Una historia de un sacerdote de la corte muestra cuán oscuro se había vuelto Fernando. Un día, un joven serviente entró accidentalmente mientras Fernando se cambiaba de ropa. Fernando no solo lo despidió, mandó que lo azotaran y expulsó a toda su familia de Madrid. El mensaje era claro: nadie podía ver el secreto del príncipe y salir ileso. Cuando Fernando tuvo edad suficiente para casarse, el problema completo de su condición quedó claro para los médicos reales. El doctor Francisco Flores, médico personal del rey, dejó notas secretas que nos dan una mirada perturbadora a la verdad. El miembro de su majestad, escribió Flores, tiene una forma muy inusual. La base es apenas tan ancha como un pulgar, pero crece a un tamaño que es demasiado grande para un humano. Mide aproximadamente 25 centímetros en reposo y se vuelve aún más grande cuando está excitado. Lo peor es la extraña curva y los bultos de tejido extra que no parecen tener ningún propósito. Quedaba inmediatamente claro que la vida sexual de Fernando sería imposible sin ayuda médica avanzada y herramientas especiales. En secreto, se ordenó a los artesanos reales fabricar cosas llamadas ayudas matrimoniales. Estas eran almohadas y soportes especialmente diseñados para ayudar a Fernando a tener relaciones sin lastimar seriamente a sus futuras esposas. Pero el problema físico no era el único. La condición de Fernando también afectaba su mente de maneras profundas. Se obsesionó con pociones mágicas y medicinas antiguas que prometían arreglar su cuerpo o hacerlo más fértil. En secreto, se trajeron alquimistas del palacio y médicos extranjeros para ayudar. Llevados a Madrid, cada uno de ellos prometía curas milagrosas que nunca funcionaban. El príncipe gastó enormes cantidades de dinero en estas medicinas falsas. Bebía mezclas hechas con cuerno de rinoceronte triturado, perlas en polvo y hierbas raras que supuestamente curarían su problema real. Algunas bebidas prometían encoger su parte hasta un tamaño normal. Otras decían que lo harían más varonil, incluso con esa forma tan extraña. Ninguna funcionó, pero Fernando estaba tan desesperado que creía en cada médico falso y estafador que aparecía. En 1802, Fernando se casó con su prima hermana, la princesa María Antonia de Nápoles y Sicilia. El matrimonio fue planeado cuando ambos eran todavía adolescentes, y María Antonia llegó a Madrid con sueños de amor. Había escuchado que la gente lo llamaba el deseado y pensaba que se casaría con un príncipe encantador de la vida real. La boda fue hermosa, como toda boda real debía ser. Música en la catedral, celebraciones en las calles, y la pareja lucía perfecta. María Antonia era bonita, inteligente y verdaderamente feliz de comenzar su nueva vida. Fernando, por fuera, parecía normal, encantador, educado y dulce como debía ser un buen esposo, pero las bodas terminan y llega la noche de bodas. La primera señal de que algo no estaba bien vino cuando el sirviente de Fernando habló con las doncellas de María Antonia con un pedido muy extraño. Se necesitaban cosas especiales para el dormitorio real, cosas que las mujeres no entendían, pero que les dijeron que eran normales en la realeza. Llevaron almohadas hechas a medida, botellas de aceites y cremas, y algunas herramientas que parecían más instrumentos médicos que objetos románticos. María Antonia, que había sido criada de forma muy estricta, no entendía nada de eso. Le habían enseñado religión, idiomas, música y cómo comportarse en la corte, pero sobre el sexo, las mujeres mayores solo le dieron explicaciones vagas y tímidas, y ni ellas sabían sobre la situación especial de su esposo. Cuando Fernando entró en la habitación y ella lo vio desnudo, María Antonia comenzó a gritar. Una de sus doncellas, escribiendo muchos años después, describió lo que ocurrió. Su Majestad gritó como si hubiera visto al mismo demonio.
Corrió hacia la pared, señaló y gritó «monstruo, monstruo», hasta que pensamos que se había vuelto loca. La parte íntima de Fernando, que algunos decían parecía un gran mazo con un mango delgado, no era nada como lo que la princesa imaginaba. Su tamaño enorme era aterrador, pero la forma extraña, el curvo, el giro y los bultos la hacían parecer algo de otro mundo. Lo que ocurrió después no fue una noche romántica, fue más bien una sesión médica. Los médicos personales de Fernando tuvieron que entrar en la habitación y explicarle a la princesa, aún en shock, lo que iba a pasar. Colocaron las almohadas especiales, frotaron los aceites y comenzaron un proceso que se sentía más como una cirugía que como un acto de amor. Cartas antiguas entre médicos reales dicen que la escena fue completamente extraña y triste. Fernando necesitaba la almohada hecha a medida para sostener su enorme miembro y no lastimarse durante el acto sexual. Aún con toda esa ayuda, la experiencia fue tan aterradora para María Antonia que tuvo que tomar láudano para soportarla. El efecto mental en ambos fue terrible. Fernando, ya nervioso y lleno de vergüenza, empeoró al ver el horror en el rostro de su esposa. María Antonia, por otro lado, mostró señales de un trauma serio, lo que hoy los médicos llamarían un trastorno psicológico. Empezó a tomar más y más láudano y terminó adicta solo para evitar el dolor de estar con él. El intento de tener un hijo se volvió una rutina horrible que se repetía constantemente. Fernando llamaba a los médicos, quienes preparaban la habitación con todas las herramientas especiales. A María Antonia le daban solo suficiente láudano para calmarla, pero mantenerla despierta. Luego ocurría el acto, más parecido a un trabajo forzado que a algo amoroso, y ambos regresaban a lados opuestos del palacio para descansar. A medida que pasaban los meses y no llegaba ningún bebé, Fernando se volvía aún más desesperado. Empezó a pensar que el disgusto de su esposa era la razón por la que no quedaba embarazada. Empezó a intentar ideas cada vez más extrañas para arreglar lo que él pensaba que era su problema. Registros del palacio muestran que Fernando mandó a hacer correas especiales para amarrar a María Antonia durante el sexo para que no pudiera moverse ni mostrar miedo. Estas correas de cuero y seda fueron fabricadas por los mismos artesanos que hacían las sillas de montar y el equipo de caza del rey, lo que hacía que todo se sintiera aún más retorcido. El rey también se obsesionó con tener relaciones siguiendo las fases de la luna y las estrellas. Hablaba con astrólogos, medidores del tiempo y hasta personas de magia oscura que prometían que el momento adecuado ayudaría a concebir un hijo. El palacio se convirtió en un lugar lleno de médicos falsos que vendían pociones para bebés, amuletos de la suerte y rituales extraños para corregir el cuerpo raro de Fernando. Una vez, Fernando incluso conoció a un santo hombre viajero que decía venir del lejano oriente. Este hombre le dijo al rey que su forma extraña no era una maldición, sino una bendición, la vara del dragón la llamó, y que los rituales correctos desbloquearían su poder. Durante 3 meses, Fernando obligó a su esposa y a sí mismo a participar en ceremonias extrañas con incienso, cantos y posiciones raras que, según él, venían de antiguos libros chinos. Sorprendentemente, María Antonia sí quedó embarazada. 2 veces. Todos en el palacio celebraron, Fernando se sintió con esperanza de nuevo y España esperó el nacimiento de un nuevo príncipe o princesa. Pero ambos embarazos terminaron en tristes abortos espontáneos, dejándolos más destrozados que nunca. El primer aborto ocurrió en 1804, después de 4 meses. Los médicos lo atribuyeron a lo débil y delicado del cuerpo de la reina. Lo que querían decir, pero no podían decir en voz alta, era que el cuerpo extraño de Fernando hacía que el sexo fuera tan penoso que su cuerpo no podía sostener al bebé. El segundo aborto, en 1805, fue aún peor. Esta vez, María Antonia ya estaba casi lista para dar a luz cuando perdió al bebé durante un parto terrible y sangriento que casi la mata. Nunca fue la misma después de eso, y su adicción al láudano empeoró tanto que se convirtió en un fantasma. Simplemente existía, no vivía durante los siguientes 2 años. La reacción de Fernando ante todo ese dolor mostró cuán egoísta y cruel era realmente. En lugar de ser amable con su esposa y sentir compasión por ella, se convenció de que ella arruinaba deliberadamente sus oportunidades de tener un hijo. Decía que ella tomaba cosas para evitar el embarazo,
La acusaba de moverse a propósito para provocarse un aborto. Incluso decía que tenía ideas liberales secretas y que no quería darle a España un heredero católico como Dios manda. Estos susurros en el palacio destruyeron la poca paz mental que le quedaba a María Antonia. Comenzó a creer que realmente estaba maldita. Pensaba que tal vez su cuerpo rechazaba la semilla de Fernando por algún pecado oculto o castigo divino. En sus últimos meses pasaba casi todo el tiempo rezando. Pedía perdón por pecados que ni siquiera podía nombrar, por crímenes que jamás había cometido. Cuando María Antonia murió en mayo de 1807, con solo 21 años, la razón oficial fue fiebre y debilidad. Pero la verdad era mucho más oscura. Básicamente murió de pena, su mente y su cuerpo destrozados por años de dolor sexual, consumo de drogas y abuso mental. Pero ni siquiera después de la muerte pudo escapar del mundo oscuro y retorcido de Fernando. Rápidamente se extendieron rumores de que había sido envenenada, no por enemigos, sino por el propio Fernando, quien estaba harto de sus fracasos y quería una nueva esposa que le diera un heredero. Estos rumores empeoraron cuando, días después de la muerte de María Antonia, encontraron muerto el boticario del palacio. Había dejado una carta extraña. Los guardias de Fernando la confiscaron de inmediato y nadie la volvió a ver. Algunos decían que contenía una confesión sobre haber envenenado a la reina. Otros creían que contaba la verdad sobre el cuerpo extraño de Fernando y todo lo que obligó a vivir a su esposa. Las acciones de Fernando después de su muerte lo decían todo. Se mostró triste en público, pero en privado parecía casi aliviado. A las pocas semanas ya preguntaba por mujeres con las que pudiera casarse. Se enfocó sobre todo en mujeres que ya hubieran dado a luz antes, para asegurarse de que eran fértiles. Mientras tanto, los médicos del rey corrían para encontrar nuevos tratamientos para su condición. Si iba a casarse de nuevo, tenían que hacer que todo fuera menos doloroso para la siguiente esposa. Así comenzaron algunos de los experimentos médicos más extraños de la historia real. Los doctores intentaban hacer herramientas cada vez más sofisticadas e incluso exploraban cirugías para cambiar su cuerpo. Mientras Fernando se preparaba para volver a casarse, su personalidad ya se había vuelto más oscura y cruel. El trauma de su primer matrimonio y la vergüenza por su cuerpo lo habían convertido en un hombre incapaz de amar o de preocuparse por los demás. Empezó a ver a las personas no como seres humanos, sino como herramientas, para su placer o como obstáculos a eliminar. Su primera esposa fue una herramienta que no funcionó, así que tenía que desaparecer. Su pueblo era una herramienta para mantener su poder y alimentar su orgullo. Cualquiera que se interpusiera en su camino era alguien que debía ser destruido. El trato que dio a los trabajadores del palacio demostró lo cruel que se había vuelto. Probaba hasta dónde podía llegar dando órdenes crueles al azar. Los sirvientes que lo veían desnudo por accidente no solo eran despedidos, muchas veces desaparecían. Los guardias que no guardaban sus secretos eran enviados a los lugares más peligrosos del imperio español en decadencia. Fernando también se obsesionó con la idea de que la gente se burlaba de él. Y no era todo imaginación. La gente realmente hablaba de su cuerpo a sus espaldas. Pero su forma de reaccionar era completamente desmedida y cada vez más violenta. Empezó a hacer listas de personas que creía que se burlaban de él. Planeaba vengarse de ellas y juraba hacerlo cuando tuviera el poder absoluto. Para 1807, Fernando ya era parte de un gran plan secreto con nobles poderosos y líderes militares de España. Estos hombres pensaban que Fernando podía ayudarles a derrocar al débil gobierno de Carlos IV y a su odiado consejero, Manuel de Godoy. Lo que no sabían era que estaban aliándose con un hombre cuyos problemas sexuales lo habían dañado tanto la mente, que era aún más peligroso. El grupo se hacía llamar los Fernandinos y trabajaban para mejorar la imagen de Fernando ante el pueblo. Difundían historias sobre lo inteligente, leal y patriótico que era, como si fuera a salvar España y devolverle su grandeza. Pero silenciosamente ignoraban lo inestable que estaba y lo aterrador de su comportamiento. Todo explotó en octubre de 1807, durante lo que se conoció como la conspiración de El Escorial. Fernando fue descubierto planeando derrocar a su propio padre con ayuda de Napoleón Bonaparte. Cuando lo atraparon, Fernando mostró cuán cobarde y desleal era en realidad. En lugar de defender a los hombres que habían arriesgado todo por él, los traicionó. Dio confesiones detalladas, nombró a todos los implicados y suplicó el perdón de sus padres. Mientras sus seguidores eran enviados a prisión o al exilio, la traición de Fernando marcó el patrón de todo su reinado. Usaría a las personas y luego las destruiría en cuanto dejaran de servirle. Incluso mientras todo este drama político ocurría, sus problemas físicos seguían empeorando. Los médicos notaron que su parte íntima seguía creciendo y cambiando, volviéndose aún más deformada. Algunos expertos médicos hoy creen que podría haber tenido una condición rara llamada megaloris. Es un problema hormonal que hace que los genitales de un hombre sigan creciendo durante la adultez.
Sea cual sea la causa, la realidad era clara. Necesitaría mejores herramientas y esposas más obedientes si quería tener hijos. Eso lo llevó a una de las peores partes de sus matrimonios posteriores. Elegía a propósito mujeres que pudieran ser engañadas o forzadas a soportar sus necesidades. Los trabajadores del palacio que fabricaban sus instrumentos de dormitorio se volvieron expertos en su extraño oficio. Sus talleres secretos, en lo profundo de la residencia real, parecían más una mezcla entre hospital y cámara de tortura. Fabricaban almohadas ajustables, correas para inmovilizar a las mujeres y otros dispositivos para hacer posible el sexo, y tratar de no lastimarlas demasiado. A estos artesanos se les exigía silencio absoluto. Fernando los mantenía callados dándoles mucho dinero y asustándolos. Algunos de los hombres que trabajaron en esas cosas después fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas. Eso dio paso a más rumores de que Fernando mandó matar a esos hombres para que nunca pudieran revelar en qué trabajaban realmente. Cuando Napoleón invadió España en 1808 y obligó a Fernando a renunciar al trono, el futuro rey quedó en una posición verdaderamente humillante. No solo perdió la corona, sino que ahora era un prisionero, y su captor conocía perfectamente su vergonzosa condición médica. Los franceses tenían muchos archivos sobre la familia real española, y la anatomía inusual de Fernando definitivamente estaba documentada allí. Durante los 6 años que Fernando pasó encerrado en el Château de Valençay, los médicos franceses lo estudiaron constantemente. Tenían curiosidad y lo trataban como un experimento médico. Esos doctores no estaban obligados a seguir las reglas reales como los médicos españoles, así que lo examinaron de formas que rozaban la tortura. Registros médicos franceses, encontrados más tarde en los archivos de Napoleón, dieron la descripción más detallada jamás registrada sobre el cuerpo de Fernando. Hablaban de un órgano sexual tan enorme y de forma tan extraña que parecía más una criatura mitológica que algo humano. Los doctores franceses creían que el problema de Fernando venía de una mezcla de varias enfermedades genéticas. Lo llamaban la tormenta perfecta de deformidades corporales. Mientras estaba encerrado, Fernando también escuchaba noticias de nobles y generales españoles que luchaban para devolverle el trono. La situación era profundamente irónica. Hombres valientes morían en la guerra, tratando de restaurar a un rey que solo pensaba en arreglar sus partes íntimas y tener un hijo que continuara su maldita línea familiar. Fernando pasó su exilio escribiendo muchas cartas a otras casas reales de Europa. Rogaba por una esposa que pudiera aceptar su situación especial. Esas cartas, todas escritas de su puño y letra, mostraban a un hombre completamente desconectado del sufrimiento de su país. Mientras España sangraba, Fernando solo pensaba en su próxima noche de bodas. Cuando regresó a España en 1814, el pueblo lo recibió como a un héroe. Lanzaban flores, lloraban de alegría y se arrodillaban mientras pasaba su carruaje. Niños que nunca habían visto al rey lo miraban con asombro. Hasta las calles de Madrid parecían cantar de felicidad. Fernando sonreía y saludaba desde el carruaje, pero su mente estaba en otra parte. No pensaba en arreglar España, ni en recompensar a quienes lucharon por él. Pensaba en encontrar una esposa que por fin le diera al heredero que tanto deseaba. Este regreso también marcó el inicio de lo que los historiadores llaman la década ominosa. Pero el verdadero peligro no estaba solo en la política, sino en la misión desesperada y extraña de Fernando por tener hijos. Sus problemas de alcoba ahora estaban directamente ligados a sus fracasos políticos. Se había creado un rey cuyos traumas personales se convirtieron en un desastre nacional. Lo primero que hizo al recuperar el trono fue encargar un nuevo conjunto de herramientas de dormitorio, fabricadas por los mejores artesanos de Europa. Envió agentes a Alemania, Italia e incluso al Imperio Otomano. Buscaba personas capaces de crear dispositivos especiales para situaciones reales. La colección que crearon, escondida en lo más profundo del palacio, era el colmo de la creatividad retorcida del siglo XIX. Su segunda esposa fue María Isabel de Portugal, otra prima en la larga cadena de matrimonios por consanguinidad. Tenía solo 19 años cuando llegó a la corte española en 1816, llena de esperanza e inocencia como muchas princesas jóvenes. Los médicos de la corte ya habían informado a sus doncellas sobre las cosas que se necesitarían la noche de bodas, pero nada de eso podía prepararla para lo que realmente ocurrió. La boda en sí fue exagerada y lujosa, diseñada para distraer del nivel de desesperación que sentía el rey.
Fernando se presentó en el altar con un traje dorado, tratando de ocultar lo nervioso que estaba. La semana anterior se había reunido con médicos, alquimistas e incluso un experto secreto del Imperio Otomano que se había infiltrado en Madrid. La noche de bodas fue un desastre total que dejó a ambos marcados para siempre. A pesar de toda la planificación, herramientas y consejos expertos, el cuerpo de Fernando seguía siendo demasiado difícil de manejar. Los gritos que se escucharon esa noche en el palacio no eran de pasión, eran gritos reales de dolor y terror. Más tarde los sirvientes encontraron sábanas ensangrentadas y muebles rotos. Parecía más una escena de tortura que una historia de amor real. Isabel nunca superó esa primera noche. En la corte notaron que empezó a tartamudear y a estremecerse cada vez que Fernando entraba en una habitación. Empezó a tener lo que los médicos llamaban episodios histéricos, pero que hoy sabríamos que eran signos claros de un trauma severo. Sus doncellas decían que tenía pesadillas en las que gritaba que un monstruo la perseguía. Fernando interpretó su miedo como un insulto a su orgullo. Su paranoia, ya de por sí peligrosa, se intensificó. Se convenció de que Isabel trabajaba en secreto con otros países para burlarse de él. Mandaba revisar sus cartas, probar su comida por si estaba envenenada y registrar sus habitaciones para buscar pruebas de traición. Sus problemas en la cama se habían transformado en una enfermedad mental que envenenó todo su reinado. La presión por tener un hijo se apoderó de sus vidas y de toda la corte real. Fernando empezó a llamar a todo tipo de expertos extraños en busca de ayuda. Médicos, especialistas del cuerpo y hasta artistas de circo que decían saber de anatomías inusuales fueron invitados. El dormitorio real se convirtió en un laboratorio de ciencia bizarra, poniendo a prueba los límites del dolor, la dignidad y la resistencia humana. Una historia especialmente perturbadora proviene del diario privado de un médico de la corte. Contaba que Fernando en realidad invitó a expertos extranjeros para que lo observaran mientras intentaba concebir a un hijo. Permitía que doctores alemanes y franceses entraran a su habitación para que presenciaran estos intentos fallidos. Tomaban notas y hacían dibujos que luego se compartían en escuelas de medicina por toda Europa. Los problemas de alcoba de Fernando se convirtieron en un tema de discusión académica. Isabel, obligada a soportar todo esto, empezó a desconectarse por completo. Dejó de comer adecuadamente y perdió tanto peso que su vida estuvo en peligro. Su mirada se volvió vacía y sin vida, lo que asustaba a los sirvientes incluso más que sus gritos. Se convirtió en un fantasma caminando en silencio por un palacio que ahora se sentía más como una jaula. El daño político causado por los fracasos personales de Fernando empezaba a ser demasiado grande para... Ignoró las colonias americanas de España, que ya estaban en plena revolución. Apuntaban al fracaso de su rey para tener hijos como una señal de que Dios estaba enojado con la familia Borbón. Los grupos revolucionarios decían que Fernando no solo era un mal rey, sino también inútil sexualmente. Afirmaban que sus problemas privados reflejaban lo mal que gobernaba el país. La vergüenza más íntima del rey se convirtió en una razón para que colonias como México y Argentina lucharan por su libertad. Fernando reaccionó como siempre, con paranoia y crueldad. Inició una nueva ola de arrestos y ejecuciones. Cualquiera que difundiera rumores sobre él o apoyara la independencia se convertía en objetivo. Restauró la Inquisición y comenzaron a arrestar personas por algo llamado calumnia sexual contra el rey. Incluso conversaciones privadas entre esposos podían llevarte a la cárcel. O algo peor. Fernando se obsesionó con la privacidad. Mandó construir túneles secretos en el palacio para poder moverse entre su habitación e Isabel sin que los sirvientes lo vieran. Colocó espejos en las esquinas para detectar espías. Incluso contrató un grupo de espías solo para escuchar chismes sobre su matrimonio. Mientras tanto, Isabel se venía abajo. Todo el abuso, físico y emocional, era demasiado. Los médicos dijeron que tenía embarazos fantasmas. Mostraba señales de estar embarazada, aunque no lo estaba. Cada vez que pasaba esto, Fernando se llenaba de esperanza. Luego, cuando resultaba ser falso, caía en una profunda y oscura depresión. En el palacio se susurraba que caminaba de un lado a otro frente a su puerta, rogando a Dios por ayuda un minuto y gritando maldiciones al siguiente. Cuando cada embarazo falso terminaba, Fernando quedaba tan destruido emocionalmente que no podía ni gobernar. España básicamente quedaba congelada durante semanas. En 1818, después de 2 años de ese matrimonio de pesadilla, Isabel finalmente encontró su única salida, la muerte.
Los médicos dijeron que murió de agotamiento nervioso, pero cartas de trabajadores del palacio sugieren que pudo haberse quitado la vida lentamente mediante autolesiones. Sus últimas palabras, según su sacerdote, fueron un silencioso agradecimiento a Dios por liberarla. La reacción de Fernando mostró cuán perdido estaba mentalmente. En lugar de sentirse triste, pensó que Isabel había sido asesinada. Afirmó que enemigos la habían matado para impedirle tener hijos. Hizo que varios médicos examinaran su cuerpo buscando veneno. Incluso mandó arrestar a algunas de las doncellas de Isabel. Su tristeza y su locura se mezclaron. Estaba tan lleno de sospechas y rabia que nadie a su alrededor estaba a salvo. El funeral de Isabel fue un evento oscuro y espeluznante. Incluso los que apoyaban al rey se sintieron perturbados. No dejaba de mirar su cuerpo mientras lo preparaban. Seguía tocándola y murmurando sobre su útero desperdiciado. Mandó hacer una máscara de su rostro muerto y la colocó en su habitación. Visitantes dijeron haberlo visto hablándole como si aún estuviera viva. Pero Fernando no iba a dejar que la muerte lo detuviera. A los pocos meses del entierro de Isabel, ya buscaba una tercera esposa. Lo difícil ahora era encontrar una princesa dispuesta a casarse con un rey cuyas dos primeras esposas habían tenido finales tan terribles y cuyos problemas íntimos ya eran famosos por toda Europa. No fue fácil. Algunas mujeres se retiraron al escuchar informes privados de médicos de la corte. Otras dijeron que solo aceptarían si les daban dormitorios separados y sus propios guardias. El problema íntimo de Fernando se había convertido en un gran desastre político. Finalmente, su equipo encontró a María Josefa Amalia de Sajonia. Su familia estaba en bancarrota, así que estaban dispuestos a ignorar la reputación de Fernando. Ella tenía 24 años cuando llegó a Madrid en 1819. Era mayor y más experimentada que Isabel, pero como las demás, también traía consigo unos sueños de esperanza. Esta tercera boda fue mucho más discreta que las anteriores. Fernando ya era mayor y todos estaban cansados del drama real. Hubo menos invitados, menos celebraciones y la sensación de que nadie esperaba mucho. María había sido advertida sobre lo que le esperaba. Médicos de Sajonia habían hablado con médicos españoles. Trajo herramientas médicas y cremas especiales. Incluso trajo a su propio médico, especializado en matrimonios difíciles. Trató todo como un problema científico, no como una historia de amor. Este enfoque inteligente le ayudó más que las ideas románticas de Isabel, pero aún así no pudo arreglar la situación de Fernando. Su matrimonio se volvió muy rutinario. Cada momento íntimo se planeaba como una cirugía. Los médicos supervisaban. Todo se anotaba. María llevaba registros como científica, anotaba horarios, métodos y resultados. Pero su actitud calmada y científica molestaba aún más a Fernando. Empezó a pensar que ella lo veía como un experimento, no como a un esposo. Entonces volvió la paranoia. Pensaba que escribía registros secretos sobre él para sus antiguos médicos en Sajonia. Sus espías le dijeron que la reina enviaba cartas, y que esas cartas hablaban de sus partes íntimas. Mientras Fernando se volvía más loco, España se desmoronaba. Las colonias americanas se habían independizado una tras otra. Se llevaron el dinero que España necesitaba para sobrevivir, pero Fernando estaba demasiado enfocado en sus problemas de alcoba como para preocuparse. Se cancelaban reuniones importantes si las cosas no iban bien con María. Decisiones nacionales debían esperar hasta que el rey terminara su última visita médica. El pueblo español, que alguna vez estaba feliz de tenerlo de regreso, empezaba a ver la verdad. Estaban pagando el precio de tener a ese rey. Las ciudades se llenaban de protestas, el campo de ladrones y rebeldes. Mientras el pueblo pasaba hambre, Fernando gastaba enormes cantidades de dinero solo para comprar herramientas que le ayudaran en la cama. Y seguían llegando médicos extranjeros. España se había convertido en objeto de burlas en toda Europa. La gente la veía como un país débil, gobernado por un rey cuyos problemas íntimos ya no eran secretos. En 1829, después de 10 años de matrimonio frío y clínico, María Josefa hizo lo que nadie creía posible. Quedó embarazada. La noticia conmocionó a toda la corte española e incluso a Europa. Todos los diplomáticos hablaban, tratando de adivinar cómo había logrado finalmente concebir Fernando. Algunos dijeron que fue un milagro. Otros lo atribuyeron a los nuevos tratamientos médicos, pero los más escépticos susurraban que tal vez el bebé ni siquiera era suyo. Fernando estaba eufórico y al mismo tiempo
aterrorizado. Contrató más guardias para proteger a María Josefa. Llamó a los mejores médicos de toda Europa. Hizo bendecir su habitación por cada sacerdote de Madrid. Se volvió tan paranoico que creía que sus enemigos tratarían de dañar al bebé con magia o ciencia. El embarazo transcurría bien hasta el 7º mes, cuando María Josefa empezó a tener complicaciones que los médicos del palacio no supieron explicar. Ahora sabemos que fue probablemente un desprendimiento de placenta, algo que podría haberse tratado, pero Fernando lo complicó al llamar curanderos extraños y alquimistas que solo confundieron más las cosas. El 18 de mayo de 1829, María Josefa fue llevada a un parto prematuro. Fue una escena horrible. Fernando, que no sabía nada de partos, insistió en presenciarlo todo. La niña vivió solo unas horas, falleciendo por nacer demasiado pronto. María Josefa sobrevivió al parto, pero nunca mejoró. 3 semanas después, murió de lo que los médicos llamaron fiebre puerperal, probablemente una infección agravada por su profunda tristeza. Fernando perdió la razón por completo. No permitió que los médicos enterraran los cuerpos. Les ordenó intentar resucitar a su esposa e hija. Durante casi una semana, el palacio apestó horriblemente, pero Fernando seguía negando su muerte y suplicando a sus médicos que las revivieran. Cuando por fin aceptó que habían muerto, cayó en una depresión profunda. Dejó de comer, no hablaba con nadie y simplemente se sentaba solo, mirando las máscaras mortuorias que había mandado hacer de sus 3 esposas fallecidas. Se convirtió en un fantasma viviendo en un palacio lleno de silencio y tristeza, mientras el país se desmoronaba. Pero el destino aún no había terminado con Fernando. En 1829, a los 45 años, el rey, que jamás tuvo un heredero vivo, volvió a casarse. Sus consejeros, desesperados por recuperar la paz en España, le buscaron esposa. Se decantaron por María Cristina de Nápoles, pero no le dijeron algo clave. María Cristina ya estaba embarazada, de otro hombre. Le informaron solo después de que todo estuviera listo. La 4ª boda se celebró en 1829, y todos sabían que era un absurdo. María Cristina llegó al altar con barriga. Era imposible que el niño fuera de Fernando, pero a él no le importó. Estaba tan desesperado por tener un hijo que prefirió creer que tal vez Dios le habría ayudado de forma extraña. Su hija Isabel II nació en 1830. Todo debería haber sido alegría, pero Fernando se volvió aún más nervioso. Sabía que la bebé no era suya, pero tuvo que mentir y fingir que lo era para mantener el poder. Su matrimonio con María Cristina se llenó de sonrisas forzadas. Ella fingía amor, él fingía que la niña era suya. Los problemas de siempre nunca desaparecieron, y ahora también tenía que simular que todo era normal. Seguía intentando concebir un hijo que fuera verdaderamente suyo. Médicos y ayudantes supervisaban cada intento, pero Fernando ya era mayor, y nada funcionaba. Su mente se deterioraba aún más, y hasta los sirvientes del palacio se aterrorizaban. Empezó a realizar inspecciones sorpresa en el cuarto de su esposa a medianoche, irrumpiendo con guardias, convencido de que lo engañaba. Esto aterrorizó a las damas de compañía. Nunca sabían cuándo aparecería gritando con ojos desorbitados. Mandó perforar agujeros en las paredes que daban de una habitación a otra para espiarla. La gente lo vio observando a la reina mientras amamantaba, oraba o sencillamente estaba sola. María Cristina sabía que siempre la vigilaban. Empezó a moverse con timidez, como una prisionera. Las comidas se convirtieron en escenas dramáticas. Cada bocado debía ser probado por alguien antes de que ella comiera, y luego esperaban 30 minutos, por si contenía veneno. El rey miraba a los catadores con la mirada de un halcón. Si alguno mostraba el más mínimo síntoma, estaba convencido de que intentaban matarlo. Algunos catadores se desmayaron del estrés, lo que solo reforzó la paranoia de Fernando. María Cristina empezó a actuar como las anteriores. Poco a poco, perdió la cordura. Las cartas que enviaba a su familia en Nápoles, que eran leídas por espías, mostraban su miedo. Escribía que sentía que siempre la estaban observando, que se sobresaltaba con cualquier ruido, e incluso que no confiaba en sus propias doncellas. Decía que vivir en el palacio era como estar en una jaula de cristal, donde cada movimiento era juzgado. Fernando no solo espiaba a su esposa, sino que también comenzó a sospechar de todo el palacio. Cambiaba sus guardias personales cada día, pensando que si permanecían mucho tiempo, podrían ser sobornados por sus enemigos.
Puso a prueba a sus ministros gubernamentales de forma extraña. Decía dos cosas diferentes en momentos distintos, y cuando alguien lo corregía, los llamaba traidores. Y los médicos consultores extranjeros seguían llegando. España se había convertido en el hazmerreír de Europa. Su caída ahora estaba simbolizada por un rey cuyos problemas íntimos ya eran conocidos por todos. En 1829, tras 10 años de un matrimonio extraño y clínico, María Josefa hizo algo que nadie esperaba. Se quedó embarazada. La noticia conmocionó a toda la corte española y a toda Europa. Los diplomáticos no paraban de chismear, preguntándose cómo había conseguido finalmente concebir Fernando. Algunos hablaban de un milagro, otros lo atribuyeron a nuevos tratamientos médicos. Pero los más cínicos murmuraban, quizás ella había engañado y el bebé ni siquiera era suyo. La reacción de Fernando fue mezcla de júbilo y pánico. Contrató guardias extra para proteger a María Josefa, llamó a los mejores médicos de toda Europa e hizo bendecir sus habitaciones por todos los religiosos de Madrid. Se obsesionó tanto con proteger a este bebé que empezó a actuar como un demente, convencido de que sus enemigos intentarían dañar al niño por nacer con brujería o ciencia secreta. Todo iba bien, hasta el 7º mes, cuando María Josefa tuvo problemas inexplicables. Hoy se cree que fue un desprendimiento de placenta, algo tratable que Fernando complicó al mezclar curanderos extraños y alquimistas, empeorando todo. El 18 de mayo de 1829, María Josefa entró en parto prematuro y fue una escena horripilante. Fernando, sin saber nada de partos, insistió en presenciarlo todo. La niña vivió solo unas horas y luego murió. María Josefa sobrevivió al parto, pero nunca se recuperó. 3 semanas después, falleció. Los médicos lo llamaron fiebre puerperal, pero fue más bien una mezcla de infección y pena profunda. Fernando perdió la razón. No permitió que enterraran a su esposa ni a su hija. Obligó a los médicos a intentar revivirlas, y durante casi una semana, el palacio olía a muerte. Cuando finalmente aceptó la realidad, cayó en una depresión profunda. Dejó de comer, no hablaba con nadie y se sentaba solo, mirando las máscaras mortuorias que mandó hacer de sus 3 esposas. El rey se convirtió en un fantasma viviendo en un palacio de silencio y aflicción, mientras España se derrumbaba. Pero el destino no había terminado con él. En 1829, a los 45 años, se concertó un 4º matrimonio. Sus consejeros, desesperados por estabilizar el reino, eligieron a María Cristina de Nápoles, sin decirle que ya estaba embarazada de otro hombre. La boda, celebrada ese mismo año, fue un fiasco. María Cristina llegó al altar con barriga, pero Fernando, tan desesperado por un hijo, lo aceptó y se convenció de que Dios le había dado un milagro. Cuando nació Isabel II en 1830, debería haber sido felicidad, pero Fernando sabía que no era su hija. Aún así, tuvo que fingir para asegurar la continuidad de la dinastía. Su matrimonio fue una farsa. Ella simulaba afecto, él fingía paternidad. El viejo problema no desapareció y seguía intentando engendrar un hijo propio. Ahora, con la edad en su contra y la cordura en declive, cada intento era monitoreado por médicos, tan ridículo como antes. Su paranoia se intensificó, incluso sus consejeros fieles quedaron horrorizados. Comenzó a irrumpir en la habitación de la reina a medianoche con guardias, convencido de que lo engañaba. Perforó agujeros en las paredes para espiarla mientras amamantaba, rezaba o simplemente estaba sentada. María Cristina, sabiendo que la vigilaban, se movía en su cuarto como una prisionera, con rigidez. Incluso las comidas se convirtieron en escenas de drama. Cada bocado debía ser catado por alguien, esperar 30 minutos por si había veneno, y solo entonces ella comía. Fernando observaba a los catadores como un halcón, y si alguno mostraba malestar, estaba seguro de que era un intento de envenenamiento. Varios catadores se desmayaron del estrés, lo que solo reforzó su paranoia. María Cristina empezó a derrumbarse. Cartas a su familia en Nápoles, interceptadas por espías, hablaban de que vivía sintiéndose vigilada, sobresaltada por cada ruido, sin confiar en nadie, ni siquiera en sus criadas, como si viviera en una cauja de cristal. Fernando no se limitó a espiarla a ella, comenzó a sospechar de todos. Cambiaba guardias personales cada día por temor a sobornos y sometía a los ministros a pruebas de lealtad absurdas, diciendo cosas contradictorias y tachando de traidores a quienes las replicaban.
Entretanto, seguían llegando médicos consultores extranjeros. España se había convertido en una broma total para Europa. Su caída ahora estaba simbolizada por un rey cuyos problemas íntimos ya eran de conocimiento público. En 1829, después de 10 años de un matrimonio extraño y clínico, María Josefa hizo lo impensable. Quedó embarazada. La noticia conmocionó a toda la corte española y a toda Europa. Los diplomáticos no paraban de chismear, preguntándose cómo había logrado finalmente concebir Fernando. Algunos afirmaban que fue un milagro, otros lo atribuían a nuevos tratamientos médicos. Pero los más escépticos susurraban que tal vez ella había engañado y que el bebé ni siquiera era suyo. La reacción de Fernando fue una mezcla de felicidad y pánico. Contrató guardias extra para proteger a María Josefa, llamó a los mejores médicos de toda Europa e incluso hizo bendecir sus habitaciones por cada religioso de Madrid. Se obsesionó tanto con proteger al bebé que empezó a actuar como un demente, convencido de que sus enemigos podrían intentar dañarlo con brujería o ciencia secreta. Todo parecía ir bien, hasta el 7º mes, cuando María Josefa empezó a tener graves complicaciones. Hoy se cree que fue un desprendimiento de placenta, algo tratable que Fernando empeoró al involucrar curanderos extraños y alquimistas. El 18 de mayo de 1829, María Josefa sufrió un parto prematuro. La escena fue horripilante. Fernando, sin saber nada de partos, insistió en presenciarlo todo. La niña vivió solo unas horas y luego murió. María Josefa sobrevivió al parto, pero nunca se recuperó. 3 semanas después, murió de lo que los médicos llamaron fiebre puerperal, aunque en realidad fue una mezcla de infección y de un profundo desgarro emocional. Fernando perdió completamente la razón. No permitió que se sepultaran sus cuerpos, obligó a los médicos a intentar revivirlas, y durante casi una semana, el palacio olía a muerte. Cuando por fin aceptó la realidad, cayó en una depresión profunda. Dejó de comer, se negó a hablar con sus consejeros y se aisló mirando las máscaras mortuorias que hizo hacer de sus 3 esposas. El rey se convirtió en un fantasma, viviendo en un palacio inmerso en silencio y tristeza, mientras España se desmoronaba. Pero el destino aún no había terminado con Fernando. En 1829, a los 45 años, fue preparado para un 4º matrimonio. Sus consejeros, desesperados por encontrar una solución, eligieron a María Cristina de Nápoles, sin informarle que ya estaba embarazada de otro hombre. La boda, celebrada ese mismo año, resultó una farsa. María Cristina llegó al altar con barriga, pero Fernando, tan desesperado por tener un hijo, la aceptó y se convenció de que Dios finalmente le había concedido un milagro. En 1830 nació Isabel II. Debió haber sido un momento de gloria, pero Fernando sabía que la niña no era suya, y aún así tuvo que fingir para asegurar la continuidad de la dinastía. Su matrimonio con María Cristina se convirtió en un engaño continuo. Ella simulaba afecto, él fingía paternidad, y Fernando no renunciaba a su obsesión por engendrar un hijo biológico. A sus 45 años, y con su salud mental en declive, cada intento era analizado por médicos. Su paranoia creció hasta niveles extremos. Irrumpía en la habitación de la reina con guardias a medianoche. Perforó agujeros en las paredes para espiarla mientras amamantaba o rezaba. María Cristina, consciente de que estaba siendo vigilada, se movía como prisionera. Incluso las comidas se convirtieron en un drama macabro. Cada bocado debía ser probado por un catador y esperar 30 minutos por si contenía veneno. Fernando los observaba con mirada de halcón, y al mínimo síntoma creía estar siendo envenenado. Varios catadores se desmayaron y eso reforzó aún más su paranoia. María Cristina comenzó a derrumbarse. Cartas a su familia en Nápoles, interceptadas por espías, hablaban de que vivía sintiéndose vigilada, sobresaltando ante cualquier ruido, sin confiar en nadie, ni siquiera en sus criadas, describiendo vivir en una jaula de cristal. Fernando no se limitó a espiarla, comenzó a sospechar de todo el palacio. Cambiaba sus guardias personales cada día por miedo a la traición, y sometía a los ministros a pruebas de lealtad absurdas, diciéndoles cosas contradictorias y tachando de traidores a quienes lo corregían. Así, mientras su mente se hundía en una espiral de locura, el país se desmoronaba bajo un rey cuyas obsesiones personales superaban cualquier habilidad para gobernar.